Listo, ya estamos grabando. Buenas noches de nuevo a todos y todas. Entonces en el Classroom les monté 3 archivos, los dos Python y un CSV, y hoy vamos a mirar, a comparar dos tipos de modelos que normalmente a veces la gente se confunde. Uno es de aprendizaje supervisado y el otro de aprendizaje no supervisado. Voy a abrir por aquí el Excel. Entonces vayan descargando porfa los archivos. Recuerden que cuando lo abrimos, voy a abrir por ejemplo aquí el de Camins. Bueno, aquí se deja descargar de una. Listo, en el icono de descargar, cuando no les dé, le dan en más opciones, abrir en una ventana nueva y ahí sí lo descargan. Por ejemplo, el CSV, le dan en los 3 punticos, abrir en una ventana nueva y ahí sí le dan la opción de descargar. Bueno, mientras los descargan, en la sesión pasada, entonces recordemos que hicimos el ejercicio del Titanic, una parte de preprocesamiento de información al inicio y la otra parte que no se las alcancé a mostrar porque por los problemas con la tecnología, la grabación y la presentación desde Google Meet. Miremoslo rápidamente. Entonces voy aquí a activar la pluma. Estas eran las variables que estábamos viendo, ¿cierto? Sobrevivencia, el pasajero ID, el número de la clase, el sexo, la edad, número de hermanas, ¿cierto? Entonces esta era la primera parte de las variables que vimos en el Excel, que importamos desde el CSV, y vimos 3 modelos. Una regresión logística, que lo expliqué el año pasado, entonces lo pueden ver en las grabaciones, más o menos de manera rápida y resumida. Lo que hace es que a través de una función sigmoide se calcula una probabilidad. Si la probabilidad es menor a 0.5, clasifica, digamos, en la clase 0, en este caso no sobrevivió al naufragio, o en la clase 1 si sí sobrevivió, si esa probabilidad es mayor a 0.5. Así funciona más o menos la regresión logística. Para ese caso de clasificación, vimos una máquina de soporte vectorial que él genera un hiperplano separador de las dos clases, como este que se ve aquí, y genera la clase 1 y la clase 2, uno es que sobrevivió y el otro no al naufragio, y ese hiperplano separador debe tener este margen que sea el máximo posible, o la distancia que separa como los dos conjuntos de datos, y así hace pues la clasificación. Y el último es el de K vecinos más cercanos. Este es uno de los que vamos a entrar en detalle hoy porque aún no lo he explicado pues en las sesiones del tag vacacional. Y este de vecinos más cercanos, entonces miren esta gráfica, tenemos en este caso 3 clases. Clase 1 que son las X, si la ven, clase 2 que son las esferas o los círculos, y la clase 3 que son los triángulos. ¿Cómo funciona el algoritmo? Por ejemplo, vamos a clasificar este del medio, este de acá. Vamos a acercar un poco. Y él genera es una medida de distancia. Hay diferentes medidas de distancia. Una es la distancia euclidiana. Listo. Entonces, para clasificar, digamos, este punto, él mira cuáles son los K vecinos más cercanos. El número K nosotros lo definimos como un parámetro de entrada. Ya vamos a ver pues un poco más de teoría. Y por ejemplo, si estamos mirando, por decir algo, 3 vecinos, él calcula cuáles son los 3 puntos más cercanos y de acuerdo al que esté más cercano lo va a asignar a esa clase. Listo, por ejemplo aquí gráficamente, según esto, los más cercanos son triángulos, entonces posiblemente este punto lo va a asignar a un triángulo. Así funciona. Hay diferentes medidas de distancia. Entonces ya vamos a mirar esto. Me voy a devolver aquí a la parte del algoritmo de KNN. Vamos a empezar con este y luego vemos la diferencia con el modelo de Camins. Listo, porque muchas veces se confunde. Entonces vamos a mirar el KNN, que significa K vecinos más cercanos, o en inglés K
neighbor nears, creo que se escribe así, neighbors de vecinos y nears de cercanos, cada vecinos más cercanos. Y aquí vemos entonces por ejemplo en esto, cierto, en este gráfico, en este GIF, si vemos este punto, él mira en la animación, este punto negro lo necesitamos clasificar, mira la distancia a los puntos más cercanos y ahí asigna a la clasificación en que mejor se ajustó. Listo. Entonces miren de nuevo, el punto negro calcula las distancias, aquí está mirando 3 vecinos y según esto pues hay 2 vecinos que son de una clase que se acercan más a este otro y por eso lo pinta de ese color. Así es que funciona entonces el algoritmo de cada vecino más cercanos. Este es un modelo de clasificación, se usa mucho para modelos de clasificación y esa es la principal diferencia con el otro que es KN, el de K-means. Modelo de clasificación. Listo. Ahora más adelante vamos a ver, lo voy a poner por acá abajo, el de K-means. Este es modelo de clasificación, entonces hace parte de los modelos de aprendizaje supervisado. Es un modelo no paramétrico y aquí él trabaja con las instancias, es decir, con los datos de formación. ¿Para qué? Para luego mirar y aprender de esas instancias y de esos datos o patrones que detecta para hacer las predicciones y las clasificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Este modelo, como tiene un alto factor combinatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él va a mirar para cada punto, mira, porque revisa para cada punto los K vecinos más cercanos. Entonces si tenemos, por decir algo, 1.000.000 de datos para cada 1.000.000 de datos y estamos mirando apenas 3 vecinos, imagínense en la combinatoria que él debe de hacer. Digamos 1.000.000 de datos y 3 vecinos. Entonces para cada dato él va a ir mirando cuáles son los 3 vecinos más cercanos y hace todos los cálculos para poder hacer la asignación. Imagínense si incrementamos solamente a 5 vecinos, que ese es por ejemplo el valor por defecto de scikit-learn. Listo. Ahí incrementa mucho más ese factor combinatorio. Por eso entonces tiene un alto costo y necesidad de memoria computacional para poder procesar ese importante volumen de información. Hay un alto costo computacional porque se necesita mirar o revisar todos esos vecinos para cada conjunto hasta que agote todos los registros del set de datos. Entonces lo que veíamos ahorita, tenemos este punto X, tenemos 2 clases y calcula la distancia y aquí lo va a asignar a una de las 2 clases. En este caso, por ejemplo, hay 2 puntos de la clase de círculo y uno de la clase de cuadrado, posiblemente este lo va a asignar en la clase del círculo rojo. Hay 3 medidas de distancia que normalmente se usa. La principal o la que tiene por defecto los métodos es la distancia euclidiana. Listo. Que esta pues es la tradicional, cuando siempre se calculan métodos de distancias por ejemplo estos se llaman modelos de heurísticos y metaheurísticos. Listo. Entonces es la diferencia al cuadrado de las x y las y, y todo eso es la sumatoria y la raíz cuadrada de eso. La distancia de Manhattan, que es con valor absoluto, y la de Minkowski,
que es elevada a una potencia, y aquí la diferencia también absoluta elevada a la potencia, y aquí a la potencia inversa. Entonces esas tres opciones las podemos activar desde Scikit-learn, pero por defecto la distancia euclidiana, que es la que todo el mundo, pues la mayoría conocemos. Bueno, aquí vemos otro ejemplo: clasificar alguna de las tres clases, a la que quede más cercana, medida desde esa distancia. ¿Qué debemos de definir nosotros? Unos hiperparámetros. El principal es el K. Listo. ¿Qué es el K? Es el número de vecinos. Definir hiperparámetros. K es el número de vecinos, y por lo general se usa un número impar. Listo, es como una recomendación, aunque no es problema. Un número impar de vecinos, 3, 5, 7, ¿cierto? ¿Por qué? Pues lo que yo creo es, por ejemplo, digamos, si van a usar apenas dos vecinos y los dos vecinos están en la misma distancia, ¿a cuál de los dos asigna? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, digamos, en este primer caso, que va a mirar dos vecinos, entonces él revisa, digamos, estos dos y están a la misma distancia, él no sabe a cuál de las dos clases asignarla. Como en este caso, por ejemplo, acá, como estos dos vecinos son de la misma clase y este es de una clase diferente, así los tres estén a la misma distancia, él ya ahí sí va a saber a cuál de las dos clases usarla, porque hay mayoría en esta clase. Por eso es como la idea de definir un número impar. Ese parámetro nosotros lo definimos como dato de entrada, y no hay un K óptimo, ¿cierto? No podemos saber como cuál es el K que aplique para todo el conjunto de datos, sino que depende de la información que nosotros estemos analizando. Puede que, digamos, si revisamos una información de pólizas de seguros, nos dé que el mejor K, porque uno también puede hacer un diseño de experimentos y calcularlo, sea, digamos, 5, pero revisamos otro ejercicio de un banco y el mejor K nos dio de 3. Listo, entonces ese K se adapta al conjunto de datos, y uno lo puede modificar y mirar cuál da la mejor solución para nuestro conjunto de datos. ¿Qué pasa? Una cantidad pequeña de vecinos a veces genera pues un bajo sesgo y una alta varianza, es decir, que los datos son muy variables pero el error es muy pequeño. Y el caso contrario es que un número alto de vecinos va a generar una varianza muy bajita, los datos están concentrados pero el sesgo o el error es más alto. Entonces uno no puede tampoco definir un número cualquiera, sino que hay que mirar, dependiendo de su conjunto de datos, cuál es el que mejor se ajusta y genere una mejor predicción o una mejor clasificación en este caso. Aquí ya les mencionaba pues que se recomienda el número impar. Bueno, si el número de clases es par, por ejemplo en este caso tenemos 3 clases, aquí no habría pues tanto problema, pero cuando tenemos 2 clases y tenemos un número par de vecinos, ahí es donde está el conflicto para definir a cuál de las dos se usa. Este modelo de clasificación tiene muchas aplicaciones en el sector de salud, de finanzas, en la parte de reconocimientos de imágenes. Por ejemplo, un compañero hace un tiempo estaba haciendo un modelo de reconocimiento de imágenes usando pues un KNN, y ellos lo que querían detectar era, a partir de videos, ¿cierto? Videos de vigilancia de una construcción, querían identificar cuáles operarios o cuáles obreros estaban usando o no casco, ¿cierto? El casco de seguridad, el amarillito. Entonces le ingresaban fotos de cascos al modelo, y el modelo, cada vez que detectaba a alguien sin el casco, ahí mismo generaba la alerta. También se puede usar, por ejemplo, en el tema del tapabocas. También lo aplicaron mucho en pandemia, cuando algún empleado no estaba usando el tapabocas o las gafas de seguridad, ¿cierto? Entonces en el tema de reconocimientos de imágenes tiene muchas aplicaciones, o reconocimientos de video, ¿cierto? Que se puede adaptar.
y también en la detección de escritura a mano en el tema de fraudes. Por ejemplo, si él mira un tipo de letra y hace el reconocimiento de esas características y encuentra uno diferente, genera la alerta. Por ejemplo, aquí ven aquí es muy pequeño, pues si me acerco pues ya no se mueve, pero aquí está todo el tema de reconocimientos de imágenes para generar clases. Listo, aquí si me alejo ahí sí se ve pues como el movimiento, pero este es como un ejercicio de clasificación de caricaturas y de animales reales, es uno que me encontré por allí. En Scikit-Learn, entonces, ¿cómo usamos el método? La librería es la misma, pues aquí de Scikit-Learn el método es neighbors. Listo, a ver cómo yo lo escribí ahorita. Neighbor, me sobra la D. Neighbors, nears. Listo, entonces el método neighbors y importan este que se llama kneighbors classifier, clasificador de kvecinos. Recuerden que neighbors es vecino en inglés y classifier pues porque es de clasificación. Generamos el X de entrenamiento como siempre lo hemos generado, el X, el Y de entrenamiento también con las variables, la variable Y, la variable de clasificación, los de prueba también, el X de prueba y el Y de prueba, en una variable que llamamos algoritmo o el nombre que le damos. Miren que pasamos el método de kneighbors classifier, mírenlo acá, y usamos los mismos métodos de fit para que me ajuste y me entrene el modelo, y el predict para que me haga la predicción de los datos Y a partir de los X de prueba o el de testeo, ¿cierto? Aquí menciono dos parámetros importantes que uno los puede dejar así vacíos o puede agregarlos o cambiarlos, ¿cierto? Dejar el de por defecto que trae el método o cambiarlos. El primero es el P. ¿Qué es el P? Es la medida de distancia. Entonces ahorita les contaba que tenemos tres medidas de distancia: la euclidiana, ya me olvidó, la Manhattan y la Minkowski. Entonces la de por defecto es la euclidiana, entonces es igual a 2. Cuando ese P vale 2, estamos usando la distancia euclidiana. Si lo queremos cambiar, por ejemplo, si le ponemos P igual a 1, vamos a usar la distancia de Manhattan, y otro P diferente, arbitrario, vamos a usar la de Minkowski. Listo, entonces eso es para usar cuál medida de distancia que se genere en el método en los cálculos de los vecinos. Y bueno, aquí está otra métrica que por defecto es Minkowski, pero pues se relaciona entonces con esa medida de distancia de arriba. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de predicción del cáncer. Ya habíamos hecho este mismo modelo pero con otros algoritmos. Vamos a usar entonces para este mismo set de datos el modelo de KNN. Listo, entonces para esto vamos a usar en Google Colab el que se llama predicción cáncer de seno. Creo que les monté el que no era, ya reviso. Ah, sí, no, si les monté el que era. Revisen porfa si ya lo abrieron, que al final sí les aparezca este de KNN. Listo, entonces descárguenlo y revisen que sí esté el KNN. Me avisan porfa cuando lo lean. Antes de ejecutar esto ahí abajo, desde el KNN nos toca importar los datos desde arriba. Listo, para seguir la secuencia. Aquí hacíamos la regresión logística. Entonces primero, recuerden que estos datos los importamos desde línea, ¿cierto? Desde la nube, no hay necesidad de importar el CSV o el Excel.
Vamos a correr esta primera línea de las funciones. De las librerías usamos otra vez entonces NumPy, que la llamamos np, scikit-learn. Vamos a importar datasets para poder importar los datos de cáncer de seno, y matplotlib para poder graficar, que la llamamos plt. Corremos la primera, la segunda, que ahí guardamos en la variable datasets. Entonces de ese método datasets cargamos load, cierto, de cargar breast cancer o cáncer de seno, y aquí imprimimos el datasets. Pues son unos arreglos con unos datos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a estar en esa presentación donde yo explicaba las variables de cáncer de seno. Voy a buscarlas por acá rápidamente. A todos sí les corrió. No la encuentro. Bueno, miremoslo ahí desde... Esto es ya lo de Boston. Miremoslo aquí desde Python. Entonces aquí hay diferentes medidas. Entonces está, por ejemplo, una suavidad media. Son medidas como que le hacen al seno de la mujer, cierto, aunque hay hombres que también les da cáncer de seno, pero principalmente se estudia en la mujer. Y entonces aquí hay diferentes medidas del seno. Está la compacidad media, una simetría media, una dimensión fractal media, un error del perímetro, cierto. Miren la textura, el radio, la suavidad, la compacidad, la concavidad, dimensión de error fractal. Bueno, entonces son muchas medidas, área peor, muchas medidas que le hacen al seno para poder predecir si es maligno o benigno. Listo, esa es la clasificación final. Si el tumor que tiene la persona es maligno o benigno. Si miramos aquí los keys o las claves de ese dataset, tenemos los datos o la variable X, el target, la variable Y ya unas descripciones de las características, descripciones generales de los datos. Listo, entonces ahí voy corriendo, ustedes los van corriendo también, porfa. Por ejemplo, el describe, aquí miramos entonces todas las variables que leíamos arriba, el área, la textura, el perímetro, el radio, las desviaciones estándar, medidas de error, dimensión fractal, entre otras, ¿cierto? ¿Qué más dice? La distribución de clases de este set de datos son 212 personas con un tumor maligno y 352 con un tumor benigno. Listo, la clase de éxito, bueno, éxito entre comillas en este caso, es identificar el tumor maligno. Y la clase de fracaso, pues cierto, así se conoce, pero leámoslo entonces como al revés. La clase de fracaso es el tumor benigno, o la clase del 0 y la clase del 1. Aquí está el creador del dataset, alguna información general y listo. ¿Cuántos datos tenemos? 569 casos, 30 variables, son bastantes variables. El feature name son las mismas descripciones de los nombres de las variables que tenemos. Y por aquí guardemos la parte del target. Entonces en la variable X, una variable que definimos como X mayúscula, vamos a guardar el dataset.data, es decir, las variables X, y en una Y guardamos el target, que es el objetivo. Voy a insertar aquí una línea nueva de código, imprimamos la variable Y entonces recuerden, ceros si no tienen el cáncer o el cáncer es benigno, y 1 si el cáncer es maligno, la variable de clasificación.
Entonces corran todo eso hasta acá, hasta guardar la X y la Y, y ahí nos vamos al modelo de KNN. Me avisan porfa si todos vamos ahí. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora sí, como siempre, vamos a usar primero el train test split, división de datos de entrenamiento y testeo, lo mismo de siempre, xtrain xtest, ytrain y ytest, y el 20% de datos para testeo y el 80% de datos para entrenamiento. Vamos a correr esto para que me haga esa partición. Y lo que veíamos en las diapositivas, entonces de otra vez de la librería de scikit-learn importamos neighbors y el classifier. Listo, kneighbors classifier. Miren que es lo mismo que estaba allá en la variable de algoritmo, guardamos kneighbors classifiers, o ese lo pueden cambiar por knn, cierto, el nombre que ustedes quieran. Lo voy a dejar como algoritmo y vamos a usar primero estas medidas por defecto. Entonces, 5 vecinos, la métrica de Minkowski, que es la de por defecto, y p igual a 2, que es la distancia euclidiana. Listo, son como los valores por defecto. Voy a agregar esta línea, usamos los valores por defecto del algoritmo. 5 vecinos, métrica de Minkowski, y también p igual a 2 significa la distancia euclidiana. Bueno, vamos a correr esta partecita. Eso que agregué lo puse con un numeral, cierto, para que me lo tome como texto y no me genere error. Al algoritmo le hago el fit, que me ajuste los datos de entrenamiento, y en ypred la predicción, que me haga la predicción, cierto, el predict del algoritmo con los x de test, y me genera una y, un y predicho. Vamos a compararla como siempre con el y real. Entonces, por ejemplo, esta primera persona dijo que tenía un cáncer maligno, acertó, cierto, aquí acertó, aquí acertó. Miren que está acertando muy bien el algoritmo de KNN. Listo, entonces miren que le está pegando muy bien el dato predicho con la realidad. Miremos estos datos de la matriz de confusión. Entonces lo corremos porfa. Y recuerden que en la diagonal principal deben estar la mayor cantidad de datos y en la otra parte la menor cantidad de datos, que son los errores. Miren que... Venga, miremos cuántos datos tenemos acá. ytest.shape. Tenemos 114 datos. Listo. Esos 114 datos se resumen de esta forma. Y apenas me estoy equivocando en 12. Voy a escribir esa matriz por acá. Vamos a ver si me deja copiarle, si no lo organizo acá. Listo, entonces estoy acertando bien en 33 más 69. 102 aciertos. Y me equivoco en 5 más 7, en 12 errores. Que el modelo dijo que tenían cáncer y no lo tenían, o bueno, que tenía cáncer maligno y no lo tenía, o que dijo que tenía cáncer benigno y no lo tenía. Esto nos da 12 de 114, perdón, al revés, sería 102
dividido 114, miren como una precisión pues calculada aquí a mano del 89%, muy buena. Vamos a mirarla ya acá. ¿Qué usamos aquí? Confusion Matrix, listo, de una librería que se llama Metrix de Scikit-Learn. Creamos una variable matrix, le agregamos esa matriz de confusión y le pasamos los datos de la y real y la y predicha, e imprimimos esa matriz y nos da estos datos. Yo no sé si ustedes estuvieron en la sesión de diciembre, en donde cuando expliqué la regresión logística les explicaba un poquito de esos errores. Miren, aquí las filas son los, bueno, esto puede cambiar, cierto, dependiendo del ejercicio. Aquí puede ser la predicha y aquí el real, o al revés. Por ejemplo, miremos este. Si aquí está el valor predicho y aquí el real, ¿qué pasa? Entonces, aquí el modelo me dijo no tiene cáncer, pero sí tenía, entonces se equivocó en una vez, ¿cierto? Porque el modelo me dijo que no tenía cáncer, pero en realidad sí tenía. Y acá se equivoca porque el modelo dijo que tenía cáncer, pero no tenía cáncer. La idea es que estos dos, la idea es que estos dos sean lo más pequeño posible. ¿Y por qué? Porque son los errores del modelo. Y la diagonal, que es esta, sean los datos más grandes. ¿Por qué? El modelo me dijo tiene cáncer y en realidad sí tiene cáncer. Y el modelo me dijo no tiene cáncer y en realidad el paciente no tenía cáncer. Listo, así es que se lee esto y es la matriz de confusión. Eso lo expliqué en el modelo de la regresión logística por si quieren como ahondar un poquito. Y ejecutamos entonces aquí esta precisión con metrics también, con precision score en la variable precision. Entonces usamos este método de precision score y le pasamos el yTest y el yPredict, la predicción, y nos da una precisión del 90.7%, es decir, es un modelo muy bueno. Aquí pues esto es a manoleta, aquí él sí considera pues como otras ponderaciones internas y quedó pues un modelo muy bueno para hacer la predicción que lo veíamos acá al comparar la y predicha con la y real, que el modelo se equivocaba muy poco. Listo. No sé si tengan alguna duda, por aquí alguien escribió, bueno, que si habían llegado hasta esa parte. A todos les corrió sin problema. Listo. ¿Qué puede hacer uno entonces? Miren las variaciones, voy a hacer una variación pequeñita. No voy a correr de nuevo el train test split porque si lo corro de nuevo, recuerden que esto es aleatorio y me va a cambiar las particiones de los datos de entrenamiento y de testeo. No lo voy a correr, voy a hacer solamente el cambio desde acá y corro de aquí en adelante. Entonces voy a reducir el número de vecinos a 3, solamente eso, y miremos qué pasa. Voy a correr entonces aquí el modelo, voy a correr la predicción. No nos detengamos aquí comparando. Calculemos la matriz de confusión. Entonces miren la matriz de confusión, lo voy a tomar un pantallazo. Esperen, yo lo activo. No me deja verlo la presentación. Espérenme, yo me salgo. Esto. Entonces llevémonos este pantallazo de la matriz de confusión para acá. Miren, aquí antes se equivocaba en 12, ya se está equivocando en 10. Listo, 6 más 4, 10 errores. Es decir que el modelo posiblemente mejoró. Vamos a ejecutar aquí el metrics o la precisión y miren qué pasó. No guardé el otro. El otro era .9. Escribámoslo por acá. Digamos que con un K igual a 5.
un matrix de Minkowski y un p igual a 2, que es distancia euclidiana, nos dio una precisión de 0.9. y si es esto mismo, pero en vez de k igual a 5 usamos un k igual a 3, que es un algoritmo mucho más flexible o de menos factor combinatorio para el modelo, miren que mejoró incluso la precisión. Sí, pasó de 0.9 a 0.92. Hagamos otro cambio, no usemos la distancia euclidiana, sino que usemos un p igual a 1, que significa, yo me voy por acá, un p igual a 1 es la distancia de Manhattan. Listo, entonces vamos a correrlo así y guardemos por acá el resultado. K igual a 3, pero un p igual a 1. Entonces voy a correr otra vez a partir del modelo de Scikit-Learn, donde importo el algoritmo, corro el gpredict, el gtest, la matriz de confusión. Miren la matriz de confusión que pasó. Ya tiene, son 6 más 2, 8 errores. Listo, entonces bajó mucho más el número de errores, pasó de 8 errores, de 10 errores a 8 errores en la predicción. Listo, 6 más 2. Y miremos qué pasó con la precisión. Bueno, no cambió mucho. Pasó de .921 a .923, mejoró levemente, ¿cierto? Entonces ya en lo que hace uno es jugar con los parámetros. Vamos a ponerle un número de vecinos grande, digamos 9, que ahí se genera un mayor factor combinatorio, aunque miren que eso lo corre muy rápido. Obviamente aquí tenemos pues un set de datos muy pequeño. Estoy corriendo todo de nuevo. Subí un error, ¿cierto? Ya hay 9 y la precisión bajó un poquito. Entonces no siempre poniéndole un número de vecinos más grande me va a generar una mayor precisión. Eso depende mucho del set de datos. ¿Qué hace uno? Por lo general un diseño de experimentos y hace corridas muy altas. Entonces usted dice, voy a hacer un diseño de experimentos y acá le voy a dar digamos 3 valores. K va a valer 3, luego va a valer 5 y luego va a valer 7, que son valores pues muy comunes en este tipo de métodos. La matrix no la voy a variar, voy a usar Minkowski, pero el p sí lo voy a variar, y el p lo voy a dar el valor de 1, de 2 y de 3 para usar la distancia euclidiana, la de Manhattan o la de Minkowski, listo, como medida de distancia. Y esto que le genera una combinación, entonces se le toca hacer un montón de corridas. Una veces lo que hace es usar un cross validation, que un cross validation compara o hace muchas corridas. Entonces usted va a hacer, digamos, 10 corridas con el parámetro de 3 y la distancia de 1. Luego 10 corridas con un parámetro de 3 y la distancia de 2. Luego 10 corridas con el parámetro de 3 y la distancia de 3. Y luego va a cambiar ese el K. Entonces miren la combinación y el número de corridas como crece. Y así se conforma un diseño de experimentos para usted encontrar los mejores parámetros. O a veces pues tampoco es necesario, como usted encontró por ejemplo aquí, que con estas características usted ya encontró una precisión muy buena, pues ya quédese con uno de estos modelos, porque no hay una diferencia estadísticamente significativa entre uno y el otro. Listo. No sé si tengan dudas hasta ahí.
Y el otro modelo es el de K-means, el que les quería explicar, que a veces se confunden por el K, del cada vecino más cercano. Y este es un algoritmo de clusterización o de agrupamiento. Y este es de aprendizaje no supervisado. Ya me olvidó. Listo. Entonces, para este otro ejercicio vamos a usar el otro set de datos. Ahora en el Python que se llama K-means, y ahí sí vamos a importar el set de datos de CSV que les compartí, que es de los barrios de Medellín, y vamos a hacer un ejercicio de clustering. En el ejercicio de clustering también hay que definir el K, pero en este caso el K es el número de grupos. Que voy a conformar. Y en lo que hace el algoritmo es buscar patrones o características similares para poder hacer la agrupación dependiendo del número de grupos que quiero conformar. Listo. Aquí no tenemos una variable y, es la diferencia con el anterior. Aquí hay otra forma de importar el Excel. No le vamos a dar read CSV, ¿cierto? No le vamos a escribir read CSV y luego escribir el enlace, sino que vamos a ejecutar este comando y él nos activa un buscador de archivos. Listo. Entonces de Google Colab vamos a importar files. Listo. En esta variable upload le doy files.upload, ¿cierto? Y voy a correr unas claves. Él me dice: el usuario ha cargado el archivo con este nombre y con este tamaño y este formato. Entonces ejecutemos esa primer celda y él queda cargando. Y aquí le da dos opciones. Vamos a darle clic a elegir archivos. Listo. Y cuando le damos clic ahí, buscan la ruta donde guardaron el CSV que se llama Barrios Medellín, le dan clic y le dan a abrir. Listo. Y él empieza a cargarlo y ahí sí deja de cargar acá la ventanita. ¿Qué le dice? Bueno, él abrió el archivo, es Barrio Medellín, es un CSV, pesa 15.000 bytes. Listo, quedó 100% cargado y listo. Entonces porfa lo leen, los espero unos segunditos. Voy muy rápido, vamos bien. Sebastián, Sí, señor. que yo estaba viendo esa base de datos de los barrios de Medellín, que es como para pronosticar el número de la comuna, ¿cierto? Eso, muy bien. Es como... Pero yo veo errorcitos ahí, hombre. Por ejemplo, hay un barrio que se llama UPB y otro que se llama Bolivariana y otro que se llama Laureles. Y la UPB es la misma Bolivariana y queda en Laureles. Eso. Entonces hay, por ejemplo, hay uno que se llama Estadio y otro que se llama Unidades. Eso es Girardot. Eso es lo mismo. Eso. Hay un Sí. montón de información que contamina ahí. Eso, que ahí sí depende de la fuente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno busca Barrios Medellín. Creo que son 200... No, espérenme. 154 si no estoy mal. Este es a 275, si eran 200. 275 barrios de Medellín. Que Pero se ahí distribuyen. están sobrando algunos. Porque pues, estamos con el mismo barrio poniéndole nombres distintos. Sí, exacto. ¿Y qué pasa?
Él lo que hace, o ese set de datos, es de como de unas centralidades. Entonces él toma unas centralidades desde longitud y latitud, y ahí hay algunos barrios que sí los está como partiendo. Listo. Pero vamos a mirar. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a mirar cómo queda ese archivo. Entonces, cuando lo carguen, importemos las librerías. Aquí estamos importando todas de una vez. Pandas, NumPy, Matplotlib, que es pyplot, Seaborn, esta es para graficar, lo mismo que Matplotlib. Bueno, este es SB de aquí, de Seaborn. Y de Scikit-Learn vamos a importar cluster, y de cluster importamos K-means, que es la que vamos a utilizar. Listo, cluster es agrupación, clusterización, agrupación, agrupamiento, cluster, todos esos son sinónimos. Listo. Y aquí en una variable data ahí sí aplicamos el read CSV, pero él va a leer el content. Listo, lo que contiene el content es lo que contiene el collab, porque esta es una función de collab, y le damos content y el nombre del archivo y la extensión CSV. Si fuera un archivo de Excel, aquí en vez de CSV escribimos Excel y listo. Levantaron la mano. Edison. Sí, profe. A mí me salió error ahí en ese content. En el content, si leíste aquí la primera y le cargó 100%. Sí, se me cargó 100%, me salió todo, me importé pandas, hasta ahí todo bien. Pero le puedo compartir para que vea el error. Listo, miremos. Porque aquí les debe aparecer, aquí en la carpetica. Pero venga, miremos. Ya está bien, ¿cierto? Sí, señor. Mira ahí el error. Dice, no, espérame que me alcance a leer bien. No se encontró en el directorio el archivo Barrios Medellín CSV. Listo. Dale porfa en la carpetica a la izquierda, la que usamos en la sesión pasada. Eso. Barrios Medellín. Ah, mira. Es porque te quedó con una extensión de Excel. .csv.xlsx. Ponle en el, miremos a ver si te corrige, si no toca ir a modificar la extensión de allá. En donde dice Barrios Medellín.csv, donde te salió el error, Sí. escríbele .xlsx, Vuelve la forma. pero no, y en vez de read CSV escríbele read Excel. Excel. Eso, así No, como ¿cuál? está, eso. Intenta ahí. No, tampoco. No, entonces si toca ir, ve donde guardaste el archivo, porfa. Sí. Guardé. Acá. Solo vemos el collab. Sí, bueno, perdón, pensé que. O hagamos una cosa, intenta, párate ahí en el collab y Sí, bórrale esa extensión .xlsx desde la izquierda donde dice sample data. Dale F2, a ver si te deja editarlo desde allí. F2. Sí, pero a la izquierda, eso, ahí. O dale en los tres punticos, dale Bueno, acá. renom, eso. Y bórrale eso. Y Correcto. bueno, importo todo. No, Desde. corre solamente la línea 5 del error, pero ahí bórrale la extensión XLSX.
Eso, y ejecútalo ahí. O sea, este ni se lo corro desde acá, yo creo, porque mira que es que acá me lo tiene con otro no. Voy a correr a ver qué pasa. Dale. Pero Ah, pero igual lo tengo acá. es que usted lo guardó allá. Borra ese de la izquierda. Eso, borra ese primero. Borrar archivo. Archivo, facilitar. Pero hay que mirar cómo lo guardaste. Porque si no te va a cargar igual. Dale elegir archivo. Venga, yo lo voy a descargar entonces otra vez más bien. Dale. Listo, ¿qué pasó? Abre Medellín y abrir con, yo lo abrí con, será porque lo abrí desde acá, hojas de cal. Ah, no, no. Dale en los tres punticos de la derecha. Sí, debe ser por eso. Ahí te lo abrió Entonces, como Excel. Eso. Abrir en una ventana nueva. Y ahí sí dale descargar. listo, vamos a ver. Entonces, lo voy a volver a buscar, ya debe estar entonces en descargas. Descargas, este. Ahí sí. Eso, ahí sí parece que no tiene el problema de la extensión. Sí, ahí sí. Listo, Sebastián, muchas gracias. Listo, de nada. Sí, como lo abriste ahorita con el Excel de Drive, de más que fue por eso. Ahí ya ven la pantalla. Sí. Listo. Bueno, la función head es como para mirar los 5 primeros registros. Recuerden que Python siempre tiene en cuenta el número 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, los 5 primeros registros. O si quiero ver más, le doy por ejemplo head 50 y él me va a mostrar los 50 primeros datos, ¿cierto? Head desde cabeza. Pero yo quería mirar en una línea nueva. Vamos a ver si este tiene la función shape. No, no la la escribí mal. Tiene 271 datos. Y en realidad son 275 barrios. Bueno, como hay tantas fuentes de información, ahí está lo que nos comentaba Bernardo. Hay algunas inconsistencias. Pero bueno, vamos a tratar con esto. Son 271 barrios, 5 columnas. ¿Cuáles son las columnas? Entonces está el ID, el nombre del barrio, latitud y la longitud. Esto para hacer la georreferenciación o la localización, ¿cierto? Nombre de la comuna a la cual pertenece el barrio y el número de la comuna. Uno hace estos ejercicios de agrupación o de clustering cuando quiere hacer algo así similar o generar características entre conjuntos de datos. Por ejemplo, digamos que, a ver, ahora, ¿cuál fue la EPS que entregó unos asegurados con la que cerraron? Comeva, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces supongamos que es Comeva, entonces Comeva va a entregar un conjunto de pacientes a otra EPS. Entonces digamos que esa EPS va a mirar qué características tienen sus afiliados nuevos y va a mirar cómo los va a clasificar. Entonces, de acuerdo a sus variables, él hace un ejercicio de clustering para mirar o crear esos grupos de gestión. Entonces digamos que uno quiere crear 3 grupos de gestión: la población crónica, la población compleja y la población saludable, o los que tienen comorbilidades pues crónicas, que son por ejemplo enfermedades que la persona puede tener la enfermedad pero durar mucho tiempo porque no afecta pues como su riesgo de vida, por ejemplo una diabetes, una hipertensión. Por otro lado están las enfermedades complejas, que son el cáncer, los de cuidados paliativos, que eso sí tienen un mayor riesgo de vida, de perder la vida. Y ya los sanos, entonces pueden generar con el set de datos esos ejercicios de clustering y él le va a clasificar en grupos esa población. Cuando no tenemos una agrupación, aquí lo vamos a hacer
para compararla con la agrupación que ya se tiene por comunas. ¿Qué pasa? Acá en el caso de Medellín hay algo que es complejo, y es que es una ciudad que está particionada por el río y eso se convierte en una frontera. Entonces a veces estos ejercicios de agrupación hay que también mirar en dónde se pueden aplicar, porque si miramos, vamos a buscar por acá, bueno, acá no se ve bien, voy a buscar ciudad de Medellín, comunas. Si uno mira bien, las comunas no están fraccionadas por el río, o están en el sector oriental o en el sector occidental, pues los que conocen Medellín, porque aquí pues tenemos estudiantes de todo el país. Entonces esta partición del río o esas fronteras naturales en las diferentes ciudades del mundo, porque no solo Medellín, ¿cierto? A veces es difícil considerarlas en estos modelos de clusterización. Se convierten en restricciones adicionales. Pero por ejemplo para el caso de la EPS funciona muy bien el ejercicio de clusterización. Vamos a seguir por acá, vamos a hacer un scatter, un gráfico de puntos, lo corremos y vamos a graficar de la variable data la longitud y la latitud. Entonces me genera ese espacio en coordenadas, que el eje sea igual y que el show que me muestre ese gráfico. Entonces mire que es más o menos el mapa de Medellín. Esta es la parte occidental, la parte oriental, y aquí estaría como el río. Listo, ya están los 271 barrios pues que se lograron detectar desde esta parte. No, aquí vamos a trabajar con las columnas de la 1 a la 3. 1, 2, 3. No vamos a trabajar ni con la comuna ni el número de la comuna, porque nosotros vamos a hacer una agrupación. Listo, entonces en la variable x vamos a guardar el barrio, la latitud y la longitud, que es lo que hacemos acá. Bueno, solamente la latitud y la longitud en la parte X. Si recordemos pues que aquí Python, si lo hubiéramos dado desde 0, ahí sí me hubiera cogido el barrio, pero le estamos dando desde 1, entonces él no lo toma el 2 y el 3 abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, y ahí queda la latitud y la longitud. Bueno, vamos a empezar con un k-means de 2. Listo, este sería el K. Vamos a generar dos grupos. Entonces en k-means, que lo cargamos arriba en las librerías, mírenlo acá, k-means, que viene del cluster de scikit-learn. Esta vez no lo importé aquí abajo, sino que fue por allá arriba, no hay problema en el orden. Vamos a usar la función k-means con 2 y luego que me haga un fit de la variable x. Miren que por aquí no aparece la parte de xtrain y ytrain, aquí no hay necesidad de esos datos de entrenamiento y testeo, no tenemos una variable y, listo, solamente es así y usamos la función fit. Lo corremos y él me dice listo, me creó dos clústeres, y en una variable que vamos a poner grupos identificados vamos a guardar la predicción. Listo, por eso se usa fit predict, la predicción de esos datos de x, con el algoritmo k-means que acabamos de guardar arriba y que me los imprima. Entonces si lo corremos, vemos que en esa predicción pues solamente vamos a tener dos grupos, el grupo 0 y el grupo 1, porque le dijimos que solamente queríamos dos grupos. Yo puedo agregar esa predicción de grupos identificados en los datos. Listo, entonces miren, aquí estoy haciendo una copia de los datos en un data frame que le voy a llamar datos agrupados, y le voy a agregar una columna que se va a llamar cluster y y le paso grupos identificados, que fue la variable que acabé de predecir arriba.
Listo, eso estoy haciendo. Copio el dataset en un data frame nuevo y le agrego una columna nueva que se llame cluster. Listo. Entonces ya me aparece el dataset nuevo. Miren que aquí está el nombre de la comuna y la comuna, pero me aparece una variable adicional que es el clúster o la agrupación. Y puedo hacer también un gráfico. Corro este de abajo. Entonces, que estoy graficando? Entonces, de ese dataset nuevo, datos agrupados, la longitud y la latitud, y que me coloree, se llama C, pero esto es que me pinte, ¿cierto? De color, la variable cluster, que me lo pinte por la variable cluster. Tenemos dos grupos, por eso me lo pinta, unos rojos y otros azules. Para un color es el blue, el otro es como por defecto y listo. Por ejemplo, si yo no quiero pintar el clúster sino la variable, digamos, número comuna, entonces aquí le escribo número comuna, lo tengo que escribir tal cual, las dos primeras son en mayúscula, y si lo corro pues él me va a pintar en este caso las 16 comunas de Medellín. Ahí pues hay unos colores que ya no se distinguen, pero listo, dejémoslo con cluster como lo teníamos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa uno aquí? Uno también en estos ejercicios de K-means, uno varía el K para mirar diferentes agrupaciones. A veces ese K uno lo varía es para mirar cuando cierta variable llega a cierto valor con una variable de referencia. O hay unas gráficas que me permiten identificar un K óptimo con unas gráficas que se llaman la regla del codo. Esto lo expliqué, esto también quedó pues en un video pasado, en un ejercicio que se llama datos reales, de un ejercicio de pólizas, pero les voy a mostrar una gráfica. Digamos es así más o menos, o venga esta que aquí muestran el codo. Por lo general uno pone a variar el número de Ks, y aquí por ejemplo se está mirando el error cuando baje como el error del modelo, y aquí por ejemplo a partir de 4K ya se estabiliza, y para un K mayor uno a veces quiere poquitos grupos para poder hacer gestión o para poder asignar recursos o para poder ser eficientes en cierto caso. Entonces uno quiere poquitos grupos, entonces para ese grupo o ese K que se estabilice esa medida del error, con ese sería como el K óptimo, y se conoce la regla del codo por la forma. Listo, que primero empieza a bajar rápidamente y luego como que se estabiliza, y para incrementos en ese K no va a generar pues como mejoras significativas, por eso se llama la regla del codo. Eso como se hace con un modelo de cross validation. Solamente les voy a mostrar, espérenme, voy a abrir el Colab de esa vez. Ese quedó también en el Classroom por si lo quieren descargar, se llama ejercicio real. Yo lo busco en el Classroom, en trabajo de clase lo encuentran ejercicio real, este de acá. Listo, ese es el que les estoy contando, y al final miren que hago unas gráficas de regla de codo. También se llama, hay otro que se llama la inercia, uno es la regla del codo o la curva del codo y el otro es la gráfica de la inercia, pero son similares, y se hace con este algoritmo pequeño variando el K, cierto, con un for variando el K. Y miren que el modelo es K-means, pero les iba a mirar, bueno aquí está mirando pues el score,
les iba a contar, no lo encuentro, no lo veo por acá. Bueno, que aquí se usa una variable de referencia también. Por ejemplo, aquí estaba usando la duración de la póliza, cuánto duraban en la póliza, que era como la variable objetivo, y al final pues uno podía crear esos grupos. Miren que aquí por ejemplo se varió el número de K de 1 hasta 20. Entonces miren todo el número de grupos, pero miren que se estabiliza muy rápido con esa curva del codo. Y aquí miramos el score como referencia, como eje Y. Y aquí se mira la inercia, esa medida de inercia. Entonces ahí les quedan esos dos algoritmos si quieren pues como mirar esas iteraciones de la curva del codo y de la inercia. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a hacer ya por ejemplo 5 grupos. Entonces es muy fácil, simplemente cambiamos el 2 por el 5, hacemos el fit de la variable x, vamos a reemplazar grupos identificados, hacemos el fit predict y ya aparecen entonces números del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4, que serían pues los 5 grupos o los 5 clúster. Y pues puedo hacer lo mismo, que me agregue entonces esa variable clúster al final para que me indique cada barrio de qué clúster pertenece, y puedo hacer pues un gráfico. Aquí me mostraría los 5 grupos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ejercicio del río de Medellín? Este de aquí está en los dos segmentos de la zona oriental y occidental de la ciudad. ¿Listo? Entonces eso es lo difícil en este tipo de ejercicios. Y listo, podemos seguir haciendo, iterando. Aquí tenemos 10 grupos. Si lo corremos, él me genera del 0 al 9, ¿cierto? Grupos del 0 al 9. Pero sí, lo que sí hace es que con esa distancia él mira cuál es el más cercano. Aquí corrí este y corrí este, y miren que sí se generan esos grupos cercanos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí miren este de la mitad como que veía alargado. Voy a acercar un poquito, voy a cerrar esto, quedó un poquito más alargado. Y ya muchachos, eso es como lo que les quería mostrar. Aquí ya es como una transformación para hacer el gráfico pero acostado. Y no confundir entonces el algoritmo de K-means con el de KNN. Este es un modelo de aprendizaje supervisado, un modelo de clasificación, y no necesitamos una variable y, sino que es para hacer agrupaciones y mirar características similares. No sé si tengan alguna duda. Bueno, les recuerdo entonces, aquí les queda todo este Classroom disponible, ¿cierto? Esto no se borra con el correo de la institución. Pues aquí tenemos, quedamos al final con 42 estudiantes. Aquí están los Python, y aquí durante el tablón les publiqué pues diferente información. Mañana les monto este video final. Me disculpan entonces la sesión pasada, que sí fue horrible con la parte de que nos eliminaron la opción de grabar de Google, y estaba como con muchas fallas que no me dejaba presentar. Bueno, y aprovecho para recordarles la encuesta para que nosotros continuemos mejorando los tags vacacionales en este caso. ¿Dónde está la encuesta? Se las voy a publicar de nuevo aquí al inicio para que les quede ahí fresquita. Y no, pues agradecerles por el espacio. Ahí aprendemos entre todos, ¿cierto? Recuerden que hay muchas oportunidades laborales, todas las personas que nos vamos como por este camino. Por ahí les dejo otro datico. Dicen que los científicos de datos es como el puesto más codiciado, y ¿cómo es que le dicen? Como uno de los puestos más sexys que hay en el siglo XXI. Listo, entonces para que aprovechemos como esas oportunidades que se están dando. Otros datos que les daba es que cada año se están generando alrededor de 1 millón de empleos a nivel mundial
en el tema del manejo de información. Bernardo nos compartió otra herramienta que fue R, que también es muy buena para el análisis y estaba muy completa porque nos hacía tanto el análisis supervisado como no supervisado. Y aquí aprovechamos pues como para aprender un poquito de Python con Google Colab. Los cerré por equivocación. Hola. Por equivocación. Yo estuve cacharreando esa base de datos del Titanic, que yo he visto ese ejercicio pues, en varios videos y encontré unas cositas que son muy engañosas, hombre, si quieres te comparto un segundito. Listo, de una aprovechemos. Bueno, mira, primero te voy a mostrar lo de la base de datos en Excel. Yo a esto le hice una cosita. Primero que todo lo ordené según la tarifa, de mayor a menor. Sí. Resulta que cuando yo me voy a Google el árbol, qué modelos, corro el árbol y voy a encontrar que la tarifa es una de las variables más importantes para poder evaluar el modelo, ¿cierto? Sí, señor. Pero mira, ustedes se ponen a ver, resulta que esta persona supuestamente compró el tiquete más caro, pero lo que yo veo aquí es que en realidad compró para 3 cabinas con un solo nombre. Entonces no podemos decir que esta es la cabina más cara. Si te das cuenta que hay usuarios que tienen asignadas varias cabinas. Ah, sí, señor. Aquí tiene, por ejemplo, 4. Entonces yo no puedo decir que esta persona compró una cabina muy cara de 262, porque realmente con esos 262 no sabemos si es cada cabina o las 4 le costaron 262. Entonces ese tipo de información es muy engañosa a la hora de uno hacer el análisis, porque por ejemplo por aquí hay una pruebita muy buena. Es una herramienta muy buena que le permite a uno, me perdió la gráfica, que le permite a uno saber cuáles son las variables más relevantes, ¿cierto? Las más importantes. Entonces me está dando que la tarifa es la más relevante porque la que tiene pues, este rojo me quiere decir que es bastante como las que más contraste genera en la variable de salida. Pero si yo me vengo para acá, yo digo, esta tarifa, estos que tienen varias cabinas asignadas, yo dudo mucho que esa es la tarifa, ¿cierto? Claro. Hay una información muy engañosa ahí, y entonces cualquier modelo que usted corra, ya de correlación, sea un árbol de decisión, sea un camis, lo que sea, pues va a tomar la tarifa como si fuera una de las variables más importantes. Otra cosa que hice yo aquí es que la cabina, si yo la meto como variable, eso me genera un despelote porque eso es como un tiquete, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Entonces yo lo que hice fue extraerle la primera letra a todo. Entonces yo digo, está en el ala B, está en el ala C, lo que está, ¿cierto? Entonces así puedo saber cómo a qué lado estaban los que se salvaron y a qué lado estaban. Entonces así, a la hora de uno poner aquí los datos, yo puse, esta la ignoré, pero ya la que tiene la sola letra, ya sí lo pongo como variable de entrada. Entonces ya me podría, capaz que en esa variable hay mucho dato perdido, pues desafortunadamente. Exacto, sí, de acuerdo. Esa es la variable con más datos perdidos, que ese es el problema. Yo hice, porque es que esto tiene aquí una pruebita muy buena, explorar datos faltantes, y saca este gráfico de correlación que aquí es muy débil. Esto es malo como salió así. Es bueno cuando salen correlaciones altas entre dos variables. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo, este es un gráfico de correlación muy distinto al que conocemos. Esto es muy bacano
círculo más fuerte. Me estaría diciendo que hay variables perdidas en la variable edad y en la variable cabina. Si esta correlación es fuerte, quiere decir que están perdidos los mismos registros. Sí, pero no están tan fuertes, o sea Pero que no están son... tan fuertes. Quiere decir que las variables que hay perdidas en esta variable, los datos que hay perdidos, no son de los mismos registros que hay en esta otra. Ah, Lo bueno fuera que hubiera correlaciones, porque entonces así dice uno, entonces eliminemos esos registros. claro, lo elimina con tranquilidad, En exacto. muchas variables. En cambio, cuando tienes dos perdidos en una sola variable, la uno empieza a contar el registro. Exacto. Pero entonces el tema aquí es a la hora de ignorar las variables, saber si Eso que menciona Bernardo es muy importante porque uno debe de trabajar es con datos completos, ¿cierto? Con datos completos. Entonces, por ejemplo, si una variable tiene, digamos, si tenemos 200 datos y la primera variable de los primeros 50 son faltantes y de la segunda variable de los últimos 50 son faltantes, si eliminamos datos incompletos o faltantes de las dos variables quedaríamos apenas con 100, es decir, la mitad de los datos. exactamente. Lo ideal es que falten datos y sean todos de las mismas variables, porque esos registros realmente no están sirviendo para nada. Correcto. Bueno, aquí sí me permite hacer una exploración. Por ejemplo, la variable de salida es si sobrevivieron, que es la que está acá, ¿cierto? Sí, señor. Vemos, por ejemplo, que no hubo mucha diferencia entre la variable edad, ¿sí? Ajá. Pues no podemos decir que es que se murieron más niños que viejos o más viejos que niños, porque sale sobre todo, como lo aquí con este grafiquito, más para acá. Mira, que están muy Parecidos. parejas. Las edades desde 0 hasta 80 años que están acá están muy parejas. Ajá. Entonces aquí empieza a explorar, bueno, por la clase, vamos a hacer este programa por la clase. Ahorita lo miras por el género, ahí quedó el género. Que la mayoría de los muertos fueron en tercera clase. Ah, claro. Y ahí tienes de pronto el del género, que priorizaron las mujeres. El del género. Está bajo el sexo. Los sexos están como cuantitativas. Arriba están las cuantitativas y abajo están las cualitativas. Ajá. La ventaja de esta aplicación es que no tenés que llevar a números nada. Puedes dejar todas las variables categóricas con las categorías y todo. No le toca transformarla. No hay que transformar nada. Entonces, digamos que el diagrama de barra más bien que es más clarito. Entonces, no le pare bola al rosado, que el rosado es la suma de los otros dos. Sí. Pero, por ejemplo, en mujeres, murieron mucho más mujeres que las que sobrevivieron. Sí. En hombres sobrevivieron más hombres que mujeres. Ah, pero al revés, ¿cierto? Sí, mira, sí, esto es un macho, perdón. En los varones fueron más los que murieron. Tienen este cero que está en verde. Ajá. Y en mujeres fueron más las que sobrevivieron. Más que los sobrevivieron, exacto. Entonces esa se convierte en una variable muy importante. En total había más hombres que mujeres en el barco. Ah. Eso lo indica la columna rosada. Ah, sí, señor. Más Pero hombres. los hombres fueron más los que murieron que los que sobrevivieron. Correcto. Entonces uno aquí puede ir explorando. Por ejemplo, si yo fuera por el cabin, eso me genera un despelote, porque es que el cabin pues, eso no me dice nada porque cada zona es distinta. Pero de pronto por la primera letra sí me genera algo importante. ¿Cierto? Ajá. Por ejemplo, en el ala B fueron muchos los que sobrevivieron. Los que sobrevivieron. Y el ala C también. En el ala C también. Pero en la F se invierten. En la F. Son más los que... Ah, no. En la G sí se invierten. Fueron más los que fallecieron. En la G, pero también pues, ¿qué significan esas letras que son como lados del barco? ¿Okay? Sí, ahí sí es una incógnita. Hay unos que como son valores tan dispersos, pues... Ve, Bernardo, ¿cómo es que se llama la librería que usaste para abrir esto? A mí se me olvidó. Esto se llama el RARE. La Sebastián iba a hacer una oferta. Yo tengo un curso montado y enseño a manejar dos aplicaciones que es el Factor Miner y el RARE. Sí. Ese curso lo tengo montado y es larguito. Es decir, a mí me dicen que edite este tag en 8 horas, yo no lo digo. ¿Ok?
que esto es larguito. Claro. Y usted pues, le enseño redes neuronales. Esa herramienta que lo menciona todo el mundo, que el modelo Netflix, que le recomienda las películas, depende de lo que usted haya visto, lo conoce como el modelo Amazon. Sí. Eso se llama análisis de correspondencia. Que ya me olvidó. Eso es un modelo muy... ¿Cómo se llama? Análisis de asociación se llama eso. Es un modelo completamente bayesiano, es muy bacano. Pero eso es lo que hace Netflix, eso es lo que hace Amazon para decirle a usted qué le recomienda de acuerdo a lo que ya ha comprado, ¿cierto? Ajá. Bueno, manejo de clusterización, de árboles de decisión, el manejo de las cartas de riesgo, esto de Rambus Forest y el Boston, redes neuronales, es decir, aquí hay mucha variable y todo esto en el factor Miner y en el RARE. ¿Qué ventaja tiene Sebastián? Primero, no necesita manejar ningún lenguaje, porque lo que hay que digitar en R son simplemente instrucciones para abrir las aplicaciones y no más. Sí, ya el resto es... El resto es todo con clic. interfaces gráficas, todo es muy gráfico. Es como la principal ventaja que tiene esa aplicación, que todo lo que no tenés que programar nada, ni tenés que meter código, sino que es una aplicación de 100% gráficas y con gráficos pues muy fáciles de manejar. Te saca los diagramas de caja, o si quieres verlo como histograma, te saca el histograma, ¿cierto? Bueno, todas estas son pruebas pues de pruebas estadísticas para ver si la muestra sí cumple con condiciones. Esta parte de transformar y de estandarizar las variables es importantísima. Sí. ¿Cierto? Uno para recentralizarlas, para diferentes tipos de estandarizarlas. Lo que usted hablaba ahora de Camins, para ejecutarla, lo tengo con 3 clústeres. Entonces lo que me hace la herramienta aquí es que me muestra gráficamente los 3 clústeres. Si usted quiere saber los clústeres, entonces usted aquí se fija el clúster 1, cuál es la variable que tiene más pesada. Los que tienen la edad juega mucho un papel muy pesado aquí en el 1. Por ejemplo, en el clúster 3 está, por ejemplo, esta variable. Esto es que no sé qué significará este sí, desempeño. Número de hermanos, creo que era. Sí, sibling, claro. Entonces te va diciendo cada clúster qué perfil tiene, o sea, qué variables tiene más altas y qué variables tiene más bajitas. Entonces, ese es como el objetivo del Camins, poder clasificar y poder saber qué perfil tiene cada clúster. Claro. ¿Sí? Ah, listo, no, muy bacano, muy bacana la herramienta también. Los dentogramas, saber leer los dentogramas, esto es una barraquera. El dendograma de registros o el dendograma de variables. Entonces, es una herramienta en donde pueden aprender de minería de datos personas que no son ingenieros de sistemas ni que son programadores. Yo le he dictado este curso a psicólogos, lo he dictado a abogados, lo he dictado a ingenieros también, obviamente. Y eso es una limitación. Entonces, hasta si les interesa ya la empresa, me dice, yo le dejo. Ah, listo. Le digo, yo entré a este curso, Sebastián, porque yo quería como hacer un paralelo de cómo se maneja con Python y cómo se maneja con R. Sí, señor. Si me interesa, pues, ir conociendo herramientas nuevas de eso. Ah, listo, no, súper. Ahí quedamos con el contacto, con el correo de Bernardo también si les interesa. Y claro que sí, ahí cualquier cosita lo molestamos, listo. Entonces, sí, ese curso se lo he dictado yo a muchas empresas ya, automatización, se lo dicté a una empresa en Barranquilla que eran puras psicólogas que manejan todos los temas de selección de personal y medición de desempeño, todo ese rollo. Ya mucho bonito. Vale. Listo, no, pues incluso tengo unas conocidas médicas pues de la empresa que estaban necesitando un análisis así, pero
digamos que yo por el tiempo si no pude hacerlo, les voy a comentar si ya lo hicieron y si no lo recomiendo, listo. Listo muchachos, yo creo ahí nos pasamos 2 minuticos. De todas formas muchas gracias y cualquier duda pues estamos atentos, ya les monto el video de aquí a mañana y hasta iría entonces el tag vacacional. Ya pues la institución está haciendo todo el alistamiento de los cursos para arrancar el 14 de febrero, entonces ahí nos vemos pues también en las sesiones si nos encontramos, listo. Listo, Sebastián, muchas gracias, hombre. A ustedes, feliz noche, que descansen. Profe, entonces las clases inician el 14 de febrero, ¿no es el 7? No, ya cambiaron al 14. Cambiamos al 14, sí, por el tema, por ejemplo, con es que hay Meet. muchos estudiantes que no le han definido todo el tema de la matrícula CR y todas esas ayudas que da el gobierno. Bueno, entonces el 14 de febrero, por ahí tengo clase con usted, profe, por ahí nos vamos a ver con la ayuda de Dios. Listo, mucho gusto, claro que sí. Que estén bien todos, muchas gracias. Gracias Sebastián, gracias Bernardo por todo eso, y quedamos con tu correo también. Esto ahí, con mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.